Néptigo Uxana y Anaptapampi, Ucamaraki la cascada, orgullosamente boliviana Uxanquirinacana y Anaptapampiwa, Acabo Kichawi Uñañist Eñani. Se prevé que Cochabamba llegará al pico de la tercera ola en 10 días. El Hospital del Norte anunció que se quedará sin oxígeno medicinal. Los expertos estiman que habrá hasta 1.500 contagios diarios. Hospitales de Sucre colapsados y en crisis de personal esperan cumplimiento de compromisos. Los centros sanitarios pueden ampliar sus servicios, pero requieren de personal especializado. Mesa afirma que el gobierno de Arce es igual al de Áñez en el manejo de la pandemia. El presidente de la Alianza Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, equiparó a la mala gestión de la pandemia durante el gobierno transitorio y la gestión de Luis Arce, concluyendo que no hay diferencia entre uno y otro en términos de los pésimos resultados de ambos. Arce exhorta a gobernaciones y alcaldías a cumplir con su rol en la lucha contra el COVID-19. El jefe de Estado les pidió a las administraciones regionales y locales a dotar de oxígeno, terapias intensivas y medicamentos oportunamente a los hospitales. Denuncian que exalcaldesa del Alto dejó al distrito 14 sin un centavo. El subalcalde del distrito de la ciudad del Alto explicó que si existe el 85% de ejecución física en las diferentes obras que la exalcaldesa mandó a construir. Sin embargo, añadió que la ejecución presupuestaria es del 0,6%, es decir, no pagaron a las empresas y no hay dinero para culminar las obras que las exautoridades prometieron a los vecinos. Gobierno aclara que se congelaron 296.000 bolivianos a la alcaldía de La Paz. El viceministro dijo que el Ministerio de Economía solamente está acatando la decisión de un juez por un proceso laboral de la gestión 2014. En Oruro, conscripto es acusado de violar a una menor de 15 años. El hecho habría ocurrido en un domicilio en la localidad de Totora, donde la víctima junto a otras 5 personas se reunió en una casa y aprovecharon la oportunidad para consumir bebidas alcohólicas. Askero ki panay hira kuya kana ka may kutin pergunta sa kipon niya ni kalwana yati wala gampi kut ang kasine wala skill kumare gampi chika asanyo kumare kama wasa pulu kama yati wala kuya kip talak tanama ri kasto kita kumare ki ang kahama kana katsuk ampesa i churo harun tarik yani watak pacha yati chiri nakaru kita nakatiu ampesa kuna imana waki chura kampi lakin chi aphala kita kautoki na kuna imanu nyang chura ksariya sena amu yuna kacanje sena yati chiri daga pano takinisa asinya karaktasnya tip khalak tanayu kumare kama wasuru urupana yu kumare kama wasahi churam tarakinya arun tayan sapakata yati chiriru aski wakichau na kumak chakpacha tichau ne kampi yati kirina karuna ya daru salakaya patapata kamatua chamanchau ne gas kumare kaya ne gasa takpacha yati chirina kata wakit yasin lagi.
En 1924, el gobierno de Bautista Saavedra, mediante decreto supremo, declaró al 6 de junio como Día del Maestro Boliviano, en homenaje al ser que imparte nuevos conocimientos a estudiantes y por la creación de la primera Escuela Nacional de Maestros. Como figura histórica en Bolivia, tenemos a Modesto Omiste, quien aportó bastante a la educación de nuestro país, quien fue considerado como el padre de la educación boliviana. Creó las escuelas 1 de Abril y Juana Azurduy de Padilla. Otros personajes importantes para la educación boliviana fueron Franz Tamayo, con su obra Creación de una Pedagogía Nacional. Por otro lado, tenemos a Avelino Siñani y Elizardo Pérez, quienes marcaron hito con la Escuela de Huarizata. Todos debemos rendir un justo homenaje a las personas que nos nutrieron nuestros primeros conocimientos con sabias enseñanzas impartidas año tras año. En este día tan especial, felicitamos a todos los maestros y maestras de Bolivia por haber sido la guía de nuestro futuro y en agradecimiento por la enseñanza que nos dieron cada uno de ellos. Un profesor es el que te enseña, un maestro es del que aprendes. El principio de la educación es predicar el ejemplo. La educación y la cultura son la base del progreso. Felicidades por el Día del Maestro. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana.
¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, soda, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, soda, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Itu gampi siya sa dagang takipuninya ni gampi kanay jo dagang makipki ayu kamari kamu yakip asin ay cha makipaya ni gampi uthi kanay jo dagang hangga hamari kanay kanay takpa chau kay yati gampi. El 20 de marzo del 2013 Fast rally on Wall Street today and the jobs report, the volume continues to remain light this hour. Kay sa Reino Unido kusangkiri kompisa pekenchi na gampi kumaki makachi na gampi kaniwas knikama ya kawani kut apkiti turismo plakawitak paltan wa kay sa Espanya markata u kamalaki wa Portugal markata upanek tokin hani utsis pat tiyak pachunya chau ne gas kumalaki askip ki chau ne gasa turistas markachi ne ketak sa sino kamata kanay chau ne gampi chicken jasip karaki. El regreso de los británicos a las playas de Portugal quedará como un sueño de una noche de verano, después de que el gobierno de Boris Johnson decidiera retirar al país de su lista verde. Hace una semana, Portugal era considerado un destino seguro frente a la COVID por Reino Unido, lo que atrajo a miles de aficionados a la final de la Champions. Ahora deberán cumplir una cuarentena de 10 días a su regreso. Vienes aquí a disfrutar y de repente te vuelven a poner en la lista ámbar, y tenía que ser verde durante un tiempo, ¿no? Portugal vuelve a hacerle compañía a España, que continúa estancada en la lista ámbar por al menos unas 3 semanas más. Esta decisión supone un mazazo para la industria turística en la Unión Europea. Esperamos que en las próximas semanas el gobierno del Reino Unido cambie de decisión y permita a los viajeros volver a Portugal, porque estamos preparados. Es un país seguro, el número de casos aquí es muy bajo. Todo el mundo sigue las normas y obviamente solo queremos que las cosas se normalicen. No es justificable y es irracional. Portugal tiene una tasa de infección similar a la de Reino Unido y hay muchas zonas en Reino Unido que tienen tasas de infección mucho más altas. Están rompiendo y jugando con su propio libro de reglas. Este jueves, Reino Unido registró un poco más de 5.000 casos diarios, una cifra que no se repetía desde marzo. El repunte de los contagios obliga a retrasar la apertura total del país. Ito gampi sa nandikibuniyari kay sa siya nang kahamargan ni utkanti bako na purta ewan ni kasino kanin japalaki chahan ni rekiwa ma empresa estadounidense kusanggi na kahapurta apakatokero kumatas kiukichu ni gampi markachiri na karo chicken chenya taki.
Así se entregan las vacunas contra el coronavirus en Ghana. Son drones de la empresa estadounidense Zipline y vuelan por todo el país africano desde los centros de distribución hasta los diferentes centros de salud. Una solución revolucionaria, pionera y muy efectiva. Tanto que la empresa tiene previsto llegar a los 2,5 millones de entregas de dosis, cubriendo principalmente la población rural del país. Por la mañana, al llegar al centro, sabes que hay exactamente 130 personas esperando su dosis. Así que hacemos volar nuestros aparatos para 130 personas, explica el vicepresidente de Zipline en África. Es algo muy poderoso. No has hecho previsiones, no has sobreestimado, tan solo has enviado lo necesario, lo que significa que no estás desperdiciando ninguna dosis. La distancia máxima que pueden recorrer estos drones son 160 kilómetros, 80 de ida y 80 de vuelta. Puede haber hasta 40 drones en el aire al mismo tiempo, y cada centro de distribución puede cubrir hasta 22.500 kilómetros cuadrados. Actualmente la empresa suministra vacunas a cerca de 800 centros de salud por toda Ghana, habiendo entregado ya 25.000 dosis. Unas cifras y una solución indiscutiblemente ganadoras. Ukama tu camping wal tahu nikah sariya segi menu camping sa coronavirus stokita u camping tu camping sa nanti kibuniani mas stokita kaisa Europa markan ha Union Europea uksangi nagaha hani muna pitu camping aerolínea rusa su nagaha kuna imani nagauna sariya pkhnya pa tak pa chiga nagah suit tanya pausa sino kama takan japre. El periodista bielorruso Roman Protasevich reconoce su culpa, pide perdón y alaba a Lukashenko. Lo ha hecho en una entrevista en la televisión bielorrusa que, según la oposición y los padres del joven encarcelado, es resultado de la tortura y probables amenazas. Las denuncias de coacción llegan también desde Europa. Después de un aterrizaje forzoso, probablemente con falsos pretextos, un periodista opositor no deseado es secuestrado de un avión junto con su pareja, es puesto entre rejas y presionado psicológicamente y posiblemente físicamente, tanto que dio esta indigna y completamente inverosímil entrevista de confesión. El activista político fue detenido en Minsk el pasado 23 de mayo tras el desvío del avión en el que viajaba. Desde entonces se suceden las condenas y las sanciones. Este viernes la Unión Europea ha aprobado formalmente prohibir a todas las aerolíneas bielorrusas utilizar el espacio aéreo comunitario y aterrizar en sus aeropuertos a partir de medianoche. Es solo el principio de la serie de sanciones que Bruselas prometió por el caso Protasevich. Roman gaha margas teguro gaha cardenal alemán upaha papa pekinjiro roh mayela kiwas ku kichuna kun kenche nye khau thawi halwal taune kas kumalaki nyang kachune gasa paspa pekinjina tukita yukamali kamo kamata kaninchune gaha utesreki. Convulsiona en la Iglesia Católica Alemana. Una de sus figuras más influyentes, el cardenal Reinhard Marx, ha informado este viernes de que ofreció su renuncia al Papa como arzobispo de Múnich por los casos de abusos sexuales contra menores por parte del clero en su país. La Iglesia Católica ha llegado a un punto muerto, escribió a Francisco, y él debía asumir su responsabilidad por esta catástrofe protagonizada por autoridades del clero. Sabía que no podía publicarlo yo mismo, tenía que hablar primero con el Papa, y es lo que hice. Le pedí una cita con poca antelación y luego le leí la carta el 21 de mayo. Hablamos y me dijo que tenía que pensar sobre ello, que tenía que rezar y que tendría noticias de él. Según Marx, lo sabido por las investigaciones de los últimos 10 años supone no solo su fracaso personal, sino también un fallo sistémico institucional dentro de la Iglesia Católica. Francisco había anunciado la semana pasada el envío de una comisión a Colonia para investigar cientos de casos en la archidiócesis. En su declaración, Marx dice que su dimisión podría ser una señal personal para un nuevo comienzo y para una renovación de la Iglesia. Se espera la publicación este verano de un informe realizado por expertos sobre los casos de abusos sexuales en su archidiócesis de Múnich y Freising, sobre cómo fueron posibles estos abusos por parte de sus sacerdotes y si el alto clero protegió a los culpables. Kate Brady, Euronews, Benin. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y limón.
lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, soda, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, soda, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, soda, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Ugampi yati Urigampi Israel Kibuniyari COVID-19 uso toquito campeón gerencia única utea sigo y estoy marcasana con Marcal Tupata Marcanza concejal Hayaya Oxakiri Paquincheria Jamayu Campis al Tupata Marcana Hatun Capusini distrito toquina utea seña para vacunación con ya una caja comata askinija marcachina caro con yeta que ni uche kamahan que ya skita vacunación por única y kamal kamaha anual única utir Jamal Tupata Marcana asesino a kamata mairaki. Lamentablemente queremos decir y hacer conocer la opinión pública de la ciudadanía alteña, ¿no? El gobierno central, bien bonito, con bombos y platillos, recibe las vacunas, ¿no? Pero lastimosamente aquí en el Alto no hay en los puntos, no está hoy, por ejemplo, hoy tenía que atenderse, ¿no? Las vacunas o vacunando a las personas que corresponden a la edad, ¿no? Pero lastimosamente hoy día nos sorprendemos que a partir del lunes no más van a atender y eso creo que no es conveniente. Mire, la tercera ola está viniendo con más fuerza y lastimosamente no debíamos de perder el tiempo. Incluso sábados y domingos debía de atenderse, debía de vacunarse a la persona idónea. Pero lastimosamente el gobierno central está en otras cosas, ¿no? Más que todo creo que está en persecución política, está viendo sus intereses de cada autoridad, podríamos decir, de cada ministerio, pero lamentamos nosotros ese actual. Ahorita, hermano, Arce Catacora, el pueblo alteño con más del 67% le ha apoyado en las elecciones generales y gracias al pueblo alteño está usted donde está. Ahora más que nunca debe de preocuparse por el tema de las vacunas del COVID, de la tercera ola, por favor. Incluso debía de haber más puntos de vacunación, no debía de ser solamente en 3-4 lugares. El Alto tiene más de 1 millón de habitantes y usted sabe, como presidente, señor Arce Catacora, que lamentamos mucho que la ciudad del Alto siga olvidado por el gobierno central. Nos están viendo, como siempre dije, como el patio trasero de la ciudad del Alto. Incluso debería de haber en cada distrito, no simplemente en
lugares estratégicos como en el Hospital del Sur, Hospital del Norte, aquí en Infocal, todo eso, tiene que haber en cada distrito, porque lastimosamente hay personas de la tercera edad que ni siquiera se pueden mover de un lugar a otro lado, entonces sería conveniente más en cada distrito que haya los puntos de Campi hoy te única con cancha si alto pata marcat pacha o campi esa dirección de salud seguir en caja control su equipo única campi uchi cancha apre tak pacha al khayu tanak toquero marcachi en caro kamata uso de barbe hu campi chicanchi pre na pataki hani wo kes kite kamu sana uthipan hu campi en volta una cancha en sino kamata upane caja kanan je paraki. Buenos días, estamos haciendo los operativos en las zonas de Villa Dolores, la calle 2 de la Ceja, pidiendo a nuestra población. Tomen conciencia en el uso del barbijo, por favor, es muy importante. Y bueno, se viene una segunda etapa, ya se está haciendo las sanciones a partir de lo que es la ley municipal que se ha emanado para que las personas que no utilizan el barbijo pues van a tener que hacer actividades de trabajo comunitario o de lo contrario también multas económicas. Y se ha estado haciendo actividades en centros comerciales, en áreas donde hay bastante afluencia de gente. En este caso en la calle 2 tenemos bastante trabajo con el tema de nuestros compañeros de transportes. Y bueno, vamos a estar constantemente haciendo las visitas a las ferias del 16 de julio y en todos los distritos de la ciudad del Alto. Pedirles por favor a nuestros hermanos transportistas, comerciantes, a todos ellos, no esperemos a que la alcaldía venga a sancionar. Tomemos conciencia de que el barbijo va a hacer de que se aminoren los contagios pues, y velar por la salud de nuestra familia principalmente. Las personas que no acaten el uso del barbijo principalmente van a recibir una llamada de atención. En segunda instancia ya van a hacer trabajos comunitarios que van a llegar incluso en su equivalente hasta 1.000 e incluso 5.000 bolivianos de multa. Eso se está coordinando con la Guardia Municipal y la Policía. En el caso de los centros de actividades sociales, de igual forma se van a hacer operativos constantes porque ya está prohibido las actividades sociales en discotecas, en fiestas que se van a realizando en el fin de semana más que todo, porque son los lugares donde mayormente se está contagiando nuestra población. ¿Es incumplimiento también las determinaciones del COE departamental? Sí, el COE departamental está haciendo un monitoreo constante a la cabeza de lo que es la Secretaría Municipal de la Salud y todas las autoridades de salud, juntamente con el Ejército y la Policía. Se está haciendo un monitoreo constante y también las estrategias que se van a ir tomando para dar adelante, para ver el tema de la tercera ola y el comportamiento respecto a la ciudad del Alto, pero que esperemos también no se precipite más porque las terapias intensivas en este caso ya están saturadas. Lo que tenemos que ir tomando estrategias de prevención principalmente para que nuestra población no esté pasando una situación parecida a la primera ola. Este Urigambe, excelente que Urigambe, Altupata, Marcat Bacha, Presidente Arce, Marquil Pereja, por Orejivo, Unidades Educativas, Tuquinacaru, Equipamientos, Siete Cañanaca, por Aceno Campesa, Mayepro, Itacaño, Tranquilinacaru, como la que te cae en Caru, Asquinijama, Acá y acá una con Canchia Preña, Petacau y Tuquina, Asquio, Quicho, Unecarijamo, Camatajan, Alta Unegampi, Hani, Chicanches, aquí. No hay coadyuvarla. Debería haberla fomentado como nosotros lo estamos haciendo para que siga produciendo estas computadoras, para que sean entregadas en los diferentes establecimientos escolares para mejorar la educación en todo el país. Nosotros lo hemos hecho y aquí está la prueba. Se puede hacer computadoras en el país, se puede distribuir estas computadoras para mejorar la educación en todos nuestros departamentos, en todos nuestros municipios. Y esto, en oportunidad justamente de la pandemia, es lo que necesita mucha gente. Hay muchos jóvenes, hay muchos niños cuyas familias no pueden acceder a un celular, no pueden acceder al internet. Bueno, el internet lo estamos resolviendo con un ingreso gratuito que tienen en la plataforma de nuestro Ministerio de Salud, pero aquí está la herramienta que va a permitir también acceder cada vez más y más a mayor cantidad de estudiantes a esas plataformas virtuales. Allá donde lamentablemente no se puede pasar clases ni presenciales ni semipresenciales. Por lo tanto, estos elementos, este material de estudio, apunta también a mis queridos profesores y les digo con mucho cariño, porque mi papá y mi mamá han sido profesores también. Y sé el esfuerzo que le ponen en la preparación de la clase, en la información que se le va a proporcionar al estudiante en cada clase. Y aquí queremos exhortarles para que incentiven a nuestros estudiantes a que sean los próximos médicos,
los próximos biólogos, físicos, ingenieros químicos, ingenieros civiles, electrónicos, en fin, que apuntemos a las carreras técnicas, a las carreras científicas, porque los bolivianos hemos demostrado en el mundo que somos buenos para estudiar. Y aquí nosotros queremos proveerle a través de nuestro Ministerio de Educación todo el material necesario para que se cumpla ese sueño de que tengamos mañana los próximos científicos que desarrollen la revolución científica tecnológica en nuestro país. Maestro Getsi, Kaisa, Confederación Nacional de Micro y Pequeños Empresarios, Xanguina Caja, Maipro, Gobierno Xanguina Karuma, Pita Tanta Chauna Kungenjas, Ñapa, Créditos Colque Maita, una Kutjanyapataki, Maestro Get Hamta para que un campes Maipro, Apais, Papakenchina Karu, Contrabando, Anaskrian, Chauna Kama, Pita Dukas Ñapa, Ukamata, Askrina Kaune Campi, Marca Sanama, Kipañaki. Indica que sería BDP quien estuviera no poniendo en práctica, y nosotros hemos solicitado una reunión entre los tres niveles, vale decir BDP, Desarrollo Productivo y la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, para ver dónde está justamente el problema y poder subsanarlo y poder acceder, ¿no?, a este tema del Fondo de Garantía. Él nos ha indicado de que él nos va a convocar, tiene su agenda repleta, tenía que ser entre el miércoles y jueves de esta semana, pero nos indica de que tiene otras actividades. Esperemos que en el transcurso de estos días ya nos esté convocando a la reunión. Así es, esto lo hemos visto como una buena iniciativa del gobierno. También nosotros hemos solicitado que esto se dé, pero no por una sola única vez, sino sea de manera repetitiva. Y de la misma manera en los diferentes departamentos se ha aplicado este rastrillaje, ¿no?, del contrabando. Claro que sí, toda acción que se tome en favor al sector siempre ha de favorecer. En este caso se ha hecho un buen golpe, de lo que hasta donde se sabe es de que más de 1.500 fardos han sido decomisados, haciendo una incautación de más de 1.5 millones de dólares, lo que es bastante saludable, ¿no?, para el sector. En las reuniones que hemos sostenido con los ministerios hemos indicado de que entrar a una cuarentena rígida y total va a ser bastante contraproducente para el sector productivo. En caso de insistir tanto los alcaldes, las gobernaciones, también ellos tienen que hacer de que, uno, el sector público de la misma manera paralice, porque no es justo que nosotros estemos prácticamente colgados y ellos sin trabajar estén cobrando o gozando de haberes. De la misma manera al sector privado, a la mediana, a la gran empresa, pues de que paralicen y de seguir trabajando esos recursos que sean destinados justamente a la billetera móvil, para así también nosotros, una vez que se levantara la cuarentena rígida, ya tuviéramos recursos para seguir generando mercado dentro del territorio nacional. Nosotros, los bonos son paliativos. En este momento tenemos fuertes problemas con lo que es la banca privada, nos están cobrando. No hay mercado, a nuestra gente es muy difícil el poder cumplir con sus obligaciones en este sentido. Entonces es lo que nosotros solicitamos, ¿no?, de que se genere una nueva billetera móvil, porque la que acaban de lanzar no está acorde al aparato productor. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresora, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresora, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresora, guaraná, papaya, mandarina y
8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, soda, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Iti uligampi saranda kibuniyari ministro de justicia pakinjere uligampi pasir unakana kaincha unakutaya nakatuqit qaiskacha unaka huthiwa paspa opositores makripe inaka panaka mai phawaskia kaunaka utesnya marikas tokruk ampi sa pasir pakinja unaka huthiwa yan wali khanol unaka ukahani ukhanes kisasinu panaka sa phalaki mes toqit khamai pho mai esnya pa justicia kamacha prakawa kamata askni khama markas santak pachan wal unaka khanstainitaki. Cuando la justicia no es independiente, cuando está sometida a su cuenta. La postura del ex ministro de Justicia, el señor Iván Lima, y dije ex ministro de Justicia porque hoy se ha convertido, hoy ha denigrado su investidura como ministro de Estado y se ha convertido en el abogado del fraude, en el defensor de Evo Morales y en el sepulturero de la justicia boliviana. El señor Iván Lima no ha sido capaz en esta Asamblea Legislativa de presentar una sola argumentación jurídica que fundamente las detenciones ilegales, porque en este país se violaron garantías constitucionales. Este país es un escándalo frente a la comunidad internacional que ha señalado repetidas oportunidades que en Bolivia la justicia no es independiente, que en Bolivia la justicia obedece al poder político de turno. Entonces, ¿de qué justicia habla o el ministro de Justicia o el presidente de nuestra Cámara de Diputados, que con tremenda desfachatez dice que están buscando justicia, cuando en Bolivia las investigaciones que hace el MAS tienen solamente una intencionalidad política: destruir al opositor, generar un relato hegemónico, nunca conocer la verdad histórica de los hechos? Tres incoherencias del MAS y del ministro Lima. Dijeron, por ejemplo, llamaron a la OEA para que haga una auditoría vinculante, y firmó Diego Pari y firmó Evo Morales a través de su canciller. Cuando no les gustó el resultado, ahora dicen que el señor Almagro y la OEA abusaron de la buena fe de Evo Morales. Imagínense, tremendas cosas que están diciendo, y que la OEA provocó la violencia en Bolivia. Segunda incoherencia del MAS y del ministro Lima. Convocan a la CIDH para que investigue los hechos de Sacaba y Sencata, pero luego sale el ministro a decir que si el resultado de esas investigaciones son arbitrarios, el Estado boliviano no los va a acatar. O sea, si no le gusta el resultado, si el resultado no condice con su relato de ficción del MAS en Bolivia, entonces no lo van a acatar. Esas son incoherencias. La tercera incoherencia: el ministro de Justicia vino aquí a decir que iba a ser la justicia la que diga si el gobierno de transición fue constitucional o no, si hubo o no hubo golpe de Estado. Pero 3 segundos más tarde, el propio ministro de Justicia en este hemiciclo hizo el proceso completo y dictó sentencia. Y dijo que nunca hubo fraude, dijo que el gobierno no fue constitucional.
Ucampiwa, escucha única huyenchea, sí, ministro de Justicia, Paquinchiri, Toquiru, Campisa, opositores, Marquipini, que escucha Prewa Hanas, Canichi, Etapata, 2019 Marata, Ucampiwa, Tijuarjata, única, expresidente Morales Upataque, Aniuti, Chakpacha, Justicia, Placa, única, Tia Pato, y Tata, única, es Niapas, asesino, Acamato, Panecar, Zaparaki. Se pierden definitivamente las esperanzas que teníamos como pueblo boliviano de una reforma del sistema judicial, porque el ministro de Justicia es parte del esquema de persecución y amedrentamiento. Bueno, para empezar, no tenemos ministro de Justicia en el país. ¿Qué podemos esperar de justicia entonces? Porque claramente el ministro de Justicia hoy es el defensor del fraude, el abogado de Evo Morales. Y además es quien está tejiendo esta suerte de relato para sostener de que en Bolivia hubo supuestamente un golpe de Estado y que no hubiera fraude. Él ya dictó sentencia, principio básico del derecho, no puede dictar sentencia sin que medie proceso. Sin embargo, él no está promoviendo la investigación del fraude, ni de los casos de sedición, de terrorismo que cometió Evo Morales y un sinnúmero de hechos que cometió Evo Morales. Por tanto, hoy se ha echado por tierra una esperanza que teníamos los bolivianos de una reforma del sistema judicial, porque el ministro de Justicia, en unas declaraciones ambiguas, en una defensa carente de argumentos técnicos, jurídicos y legales, ha demostrado que a él no le interesa la reforma de la justicia y que él es uno más de los sepultureros de la justicia en Bolivia. Maestokitja altubate americana central obrera regional oxanguina caja aljatapjewa merk eisi aljiri markachine karu pone caja niu yo sapkiti ya kastu yinchone gutes nya pukampisa utkhanya pau jakpacha aski atkatauna ka contrabando plakauna kata kaniwa hanwal tauna ka sarias kiti aljiri nek toket uthiu kampi ya hanwal tauna ka saseno kamatu panikah sapkhaki. De comerciantes que comercializan la ropa usada, ¿cuál es su opinión respecto a esto? Bueno, la Corte del Alto lo ha estado diciendo, que en principio el operativo que se ha realizado allá en la 16 de julio, en la cual han incautado una gran cantidad de mercadería que ha ingresado de manera ilegal al país, ¿no? Que se haga, ¿no? Una exhaustiva investigación, pero no a los comerciantes minoristas, sino que a los grandes empresarios, a estos mayoristas que traen de manera ilegal esta mercadería, porque el comerciante minorista lo que hace es avagar ya sea medio fardo y hacer su comercio diario o en la semana, ¿no? Que vive al día. Ahí no sé, ahí la aduana no tiene que equivocarse, ¿no? Comerciantes minoristas, ¿no? Y esta mañana hemos visto, ¿no? Masiva concentración que ha bajado a reclamar tanto nosotros, vuelvo a repetir, como Corte del Alto, vamos a defender a estos comerciantes minoristas y no así a estos mayoristas, que sí el gobierno central a través de la aduana y a través del Ministerio Público tiene que haber una investigación muy exhaustiva a estas personas. Claro que sí, como Corte del Alto también de la misma manera hemos solicitado al Ministerio, en todo caso al Gobierno Nacional, de implementación, ¿no? De nuevos empleos, ¿no? Además que la inserción en espacios laborales, que la conversión de estos mismos comerciantes minoristas que venden estos productos americanos, ropa, que lo hagan, pero con la industria nacional, es decir, adquirir ropa con mano de obra. Ugampi de Urigampi Serendeki Buriani, Ugampi sa ministro de Obras Públicas, Uxanguina Campi, como la empresa, mi teleférico Uxanguina Campeja, Amta Proas, Kinikawi, Nakuna Kunkanche, Yachuki Ubarcana, Ugampi Zapacata, estación de teleférico Yawi Tokino Utkani, Siwa Aguas Danzantes, Asquincho Unaka, Ukamatas, Kukicho Unicampi, Camarcaru, Yamanchayataki. Quiero informar al pueblo de La Paz con mucha alegría. Estamos con nuestro director del teleférico para decirles que nos estamos preparando para las fiestas julianas. Y hay que decir claramente, en febrero reactivamos esta importante obra que va a traer recursos económicos para el pueblo paceño. El día de hoy estamos haciendo ya las pruebas hidráulicas, estoy hablando de las aguas danzantes, las pruebas de iluminación y las pruebas de sonido para que en las fiestas julianas el pueblo paceño venga a disfrutar una importante obra que va a traer recursos económicos. En ese entendido, queremos recordar también de que lastimosamente el gobierno golpista no invirtió un solo centavo en esta obra. Nosotros reactivamos el 26 de febrero y ahora en junio estamos haciendo las pruebas
para entregar esta importante obra, este centro cultural al pueblo paceño. Esperemos que el pueblo paceño pueda sentirse orgulloso de esta imponente obra, porque al final va a atraer turistas nacionales y turistas extranjeros. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Kila kuya kana kayu kamatu wa maikutin pekaruana yati ure kampi jika sueta naro mantiu kut ritas kanu kampi ya yati ure kampi jika sanita ki walas ki paneta kanimpi sas kini hamak tak pajo ki chuna kala kanjap khayanu kamata sapakata mainina aski pataki. Se prevé que Cochabamba llegará al pico de la tercera ola en 10 días. El Hospital del Norte anunció que se quedará sin oxígeno medicinal. Los expertos estiman que habrá hasta 1.500 contagios diarios. Hospitales de Sucre colapsados y en crisis de personal esperan cumplimiento de compromisos. Los centros sanitarios pueden ampliar sus servicios, pero requieren de personal especializado. Mesa afirma que el gobierno de Arce es igual al de Áñez en el manejo de la pandemia. El presidente de la Alianza Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, equiparó a la mala gestión de la pandemia durante el gobierno transitorio y la gestión de Luis Arce, concluyendo que no hay diferencia entre uno y otro en términos de los pésimos resultados de ambos. Arce exhorta a gobernaciones y alcaldías a cumplir con su rol en la lucha contra el COVID-19. El jefe de Estado les pidió a las administraciones regionales y locales a dotar de oxígeno, terapias intensivas y medicamentos oportunamente a los hospitales.
Denuncian que exalcaldesa del Alto dejó al distrito 14 sin un centavo. El subalcalde del distrito de la ciudad del Alto explicó que si existe el 85% de ejecución física en las diferentes obras que la exalcaldesa mandó a construir. Sin embargo, añadió que la ejecución presupuestaria es del 0,6%, es decir, no pagaron a las empresas y no hay dinero para culminar las obras que las ex autoridades prometieron a los vecinos. Gobierno aclara que se congelaron 296.000 bolivianos a la alcaldía de La Paz. El viceministro dijo que el Ministerio de Economía solamente está acatando la decisión de un juez por un proceso laboral de la gestión 2014. En Oruro, conscripto es acusado de violar a una menor de 15 años. El hecho habría ocurrido en un domicilio en la localidad de Totora, donde la víctima junto a otras 5 personas se reunió en una casa y aprovecharon la oportunidad para consumir bebidas alcohólicas. Internet Tigo Uxana y Anaptapampi, Ucamaraki la cascada orgullosamente boliviana Uxankirinacana y Anaptapampiwa, Aka Wakichawi Uñañista Yawaitana.